El domingo, escuchando la palabra de Dios a través del pastor, Dios me dio como un disparador a través de esa palabra. Así que empecé a estudiarla sin saber que iba a tener que predicar hoy, porque esto salió así como de repente, este viaje. Así que Dios quería hablar de este asunto. Y voy a hablarles, ya la palabra le puse el propósito, precede el proceso. No sé si es ese mismo título que les había mandado, porque después lo cambié, pero no importa, no se preocupen. Que está en Jeremías 18, 1 al 6. Y dice la palabra lo siguiente: esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor. Levántate y baja ahora mismo a la casa del alfarero, y allí te comunicaré mi mensaje. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré en el torno. Pero la vasija que estaba moldeando se deshizo en sus manos, así que volvió a hacer otra vasija, hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento la palabra del Señor vino a mí y me dijo: pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Amén. Y yo, para la introducción, tomé este versículo, que es: entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno, pero la vasija que estaba moldeando se deshizo en sus manos, así que volví a hacer otra hasta que le pareció que había quedado bien. Jeremías no había recibido la palabra en el templo, no había recibido la palabra en el lugar que creemos que debería haberla recibido, sino que la recibió en la casa del alfarero. Dios había preparado el momento, Dios había preparado la situación, Dios había preparado el trabajo de esta persona para que él pueda recibir la palabra de Dios, para que él pueda recibir lo que Dios quería enseñarle. Así que nosotros podemos recibir la palabra en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier objeto que nosotros estemos pensando, si estamos alineados con la presencia de Dios, si estamos alineados con lo que Dios quiere enseñarnos. Y lo primero que Dios me mostraba era que Dios no improvisa, como el alfarero no improvisa. Dice que el alfarero, cuando se pone a trabajar, o cuando se va a poner a trabajar con la vasija, lo primero que hace es pensar para qué lo va a usar. Lo primero que hace es pensar para qué va a ser dirigida esa vasija. Antes de él poner sus manos en ella, lo primero que hace es: ¿para qué va a ser? ¿Va a ser para agua? ¿Va a ser para aceite? ¿Va a ser para vino? ¿Para qué voy a utilizar esto? De la misma forma Dios piensa en nosotros. ¿Para qué voy a crear este hijo mío? ¿Para que vaya y predique naciones? ¿Para que sea un maestro? ¿Para que sea un pastor? ¿Para qué voy a formar este hijo? ¿Para que vaya y predique a las naciones de la tierra? Dios te pensó desde el momento antes de que sea gestado en el vientre. Así lo dice la palabra. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, Dios tiene una dirección, y Él lo pensó antes de haberte creado. Él ya en sus manos ya te tenía pensado. De la misma forma hace el alfarero. El alfarero depende de lo que va a hacer la vasija. Le da el grosor, la forma, la capacidad, la intensidad.
Así que el proceso del alfarero no define el propósito, sino que el propósito define el proceso. Y vos decís, ¿qué estoy pasando ahora? Y sentís que algo está sucediendo. Que algo está haciendo Dios desde que comenzaste, que algo está haciendo Dios desde que te llamó, que algo está sucediendo en tu interior y en tu exterior. Y es Dios dando la forma correcta que quiere para su iglesia. Dios no está formando para descubrir qué es lo que va a hacer con vos y conmigo. Dios ya lo tenía pensado de antes. Dios ya sabía qué iba a hacer con vos y conmigo. Pero nos fuimos deformando a medida que nos fuimos gestando y hubo rechazo. A medida que nos fuimos gestando y hubo problemas familiares, hubo abandono. Se fue deformando esa vasija cuando nacimos y en nuestra familia hubo destrucción, en nuestra familia hubo vicio, en nuestra familia hubo abandono, en nuestra familia papá no estuvo, en nuestra familia mamá no estuvo porque tuvo que trabajar. Ese molde se fue como deformando a medida que fueron pasando los años y circunstancias fuimos viviendo. Pero tengo una buena noticia. Y es que el barro se deshizo en las manos del alfarero. Y el alfarero no tiró ese barro. El alfarero lo volvió a hacer. Y es lo que quiere hacer hoy Dios con vos y conmigo. Volver a hacernos. Limpiando todas esas asperezas. Sanando nuestro corazón. Sanando nuestra vida. Dándonos identidad y dirigiéndonos al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Así que no sé cómo viniste, pero sí sé lo que Dios quiere hacer. Ahora la pregunta es, a veces decimos, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué Dios me pasa esto? ¿Por qué Dios estoy pasando esta situación? ¿Por qué viví eso que viví? Y quizás hoy tengamos que cambiar y decirle, Señor, ¿para qué me estás preparando? ¿Para qué me estás moldeando? ¿Qué es lo que querés hacer conmigo? E ir al lugar donde Dios quiere llevarnos. ¿Cuántos dicen amén? Así que el primer punto yo le puse formación. Antes del torno Dios te piensa, antes del torno el alfarero piensa la vasija que va a hacer. El barro es extraído de la tierra, es separado, se limpian las impurezas, es amasado y es humedecido. Quiere decir que Dios toma el barro, como el alfarero toma el barro, que extrae de la tierra, lo separa. No sé cuántos se sienten separados de algunas personas desde que empezaron a conocer a Dios. Ya no sos el mismo, ya no sos igual. Pero Dios te separa. Dios quita las impurezas. No sé si te sentís que Dios está queriendo que dejes cosas, lo impuro. Antes no te molestaba tomarte un par de tintitos en la esquina, algunos fernecitos o algún Fernandito. Pero hoy ya te empieza a incomodar, porque Dios está limpiando impurezas. Antes no te molestaba juntarte con los pibes en la esquina o con las pibas y armar uno. Me miran como diciendo, ¿qué está diciendo?
Vamos, pueblo. Antes no te molestaba, pero ahora te empieza a incomodar porque Dios está extrayendo, está quitando todas las impurezas, todo lo que te separa, todo lo que te divide del plan y el propósito que Dios tiene con vos. Por eso el alfarero comenzaba a sacar impureza. Tiene que sacar esos pensamientos que te alejan de la presencia de Dios. Tiene que limpiar en profundidad tu corazón. Tiene que mostrarte cuáles son las cosas que Él comienza a quitar que no les agrada. Aquel chusmerío. Aquellas cosas que empezamos a hablar y ya después no nos callamos. Empieza a confrontarte con el enojo. Ya decís, che, antes era re enojón y no me importaba, pero ahora ser re enojón me cuesta, no quiero, no me encuentro bien con esa persona. Y es Dios quitándote aquellas cosas que Él ya te dice no sirven, ya no las quiero para tu vida. Es Dios limpiando las asperezas, Dios limpiando las impurezas, Dios limpiando aquellas cosas que te apartan de ese propósito, porque Él sí tiene un propósito con vos y conmigo. Así que Dios te empieza a incomodar con las personas que tenés alrededor, que te das cuenta que no hay una unión, y antes te unía. No sé si les pasó, pero de estar con personas que eran recontra amigos y te llevaban recontra bien y compartían un montón de cosas, pero desde que conociste al Señor, empieza a ver como un choque espiritual. Ya no te sentís tan cómodo con las mismas cosas de antes. Ya no te sentís tan cómodos con las mismas personas de antes. Y es Dios quitándote las impurezas, lo que no sirve. Dios quita el orgullo, rompe la autosuficiencia. Trata con nuestro carácter, trata con nuestro corazón para darle el molde correcto. Así que el alfarero estaba ahí trabajando con esa vasija. El alfarero ahí estaba dando forma a la vasija. Porque Dios no forma al azar. Dios te forma porque tiene una asignación para darte. Dios no te estaba formando para que vos te pierdas. Dios no te estaba formando para que, me doy mi ejemplo. Dios no me estaba formando para que sea una alcohólica. Dios no me estaba formando para que sea una drogadicta. Dios no me estaba formando para que yo esté dañando mi corazón. Dios no me estaba formando para que yo me pierda en las drogas. Dios no me estaba formando para eso. Dios me estaba formando para un propósito. Pero este mundo me llevó a que me pierda. Mas Dios lo que hizo fue alcanzarme con sus manos, meterme en su torno y decirme, te vuelvo a hacer otra vez. Vengo a decirte, iglesia, que hoy tenemos la oportunidad de meternos en las manos de Dios y dejarnos formar por Él. Y de acá saldrán evangelistas, saldrán pastores, saldrán aquellos que prediquen la palabra de Dios, saldrán aquellos que quieran restaurar familias a través de la palabra de Dios. No serán aquellos que rompen familia, no serán aquellos que se destruyen, no serán aquellos que solamente están perdidos en las calles, sino que tendrán un propósito, tendrán una dirección y tendrán la seguridad que el Rey de Reyes está con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. A nadie le gusta ser formado. Es difícil dejarse formar. Es difícil dejarse guiar cuando nos criamos sin dirección, cuando no hubo nadie que nos pueda poner los puntos. Es difícil. Pero puedo asegurarte que cuando te pones en las manos de Dios y dejas que Él te direccione, Él empieza a hacer con vos lo que tenía planeado con vos. Lo segundo es el proceso.
Yo sé que es difícil pasar por procesos. Pero este alfarero trabaja con el proceso por dentro y por fuera de la vasija. Presiona hacia adentro y sostiene desde afuera. No sé si tienen ahí el videíto. Ya creo que lo habían pasado los chicos. Pero dice que sostiene de adentro la vasija y de afuera presiona para darle la forma. ¿Estás sintiendo presiones este tiempo? Esas presiones internas que te chocan en el pecho, que te hacen un nudo en el estómago. ¿Estás sintiendo esa presión? Es Dios metiendo su mano en el interior. A veces las presiones no son malas. A veces las presiones determinan qué tipo de vasijas vamos a hacer en sus manos. Hay presiones internas que son el carácter, los pensamientos, las emociones. Y están las externas que son las circunstancias, los conflictos, las temporadas difíciles. Y eso determina qué tipo de vasija vamos a hacer. Las que se rompen en sus manos para que Él nos haga de nuevo. O las que se dejen deshacer por lo que nos rodean. El barro se endurece y se quiebra, y si se moldea se fortalece. Y luego de darle el molde correcto y de darle el grosor de acuerdo a lo que lo vaya a usar, él lo manda, el alfarero lo manda al fuego. Y en el fuego te quiero ver. ¿Sabes qué es el fuego? De acuerdo a al calor que recibía la vasija, era para qué cosa se iba a utilizar. Y el fuego determinaba la dureza de la vasija, para que no la rompa cualquiera. ¿Sabe que este tiempo me encontré con personas amadas, atacando, hablando mal, sin hablar conmigo, hablando por fuera? Y antes, cuando me sucedía eso, andaba llorando por los rincones, me rompía. Ay, ¿por qué? Ay, ¿qué pasó? Y andaba atrás de la persona, mendigando cariño o mendigando una respuesta, hasta que Dios trabajó con mi interior. Y ya no me hizo una vasija que se quiebre por cualquier cosa. Dios me hizo una vasija que contenga su presencia. Aunque me tiren en el piso, aunque me pateen, aunque me critiquen, aunque me insulten,
Aunque no le guste lo que soy, ni cómo soy, ni para qué soy, ya no me interesa, porque Dios en sus manos me hizo una vasija de acuerdo a su voluntad y me ha pasado por el fuego para que nada me quiebre y pueda contener su presencia. ¿Qué quiero decirte, iglesia? Que ya no te tiene que quebrar cualquier cosa, sino que vas a tener la dureza correcta para que aunque te pateen puedas tener su presencia, que aunque te rechacen puedas tener su presencia, que aunque te abandonen puedas tener su presencia, que aunque a nadie le gusta como sos, contener la presencia de Dios, y la presencia de Dios es la que vas a mostrar. Gloria a Dios. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, pero la presencia de Dios está. Así que tenés que decir: yo, aunque muestre dureza, la presencia de Dios está en mi interior. La presencia de Dios está en mi interior. Dios no te creó para que estés perdido. Te creó para que seas el contenedor de su presencia. No sé quién te quiso romper, pero sí sé que no van a poder hacerlo si estamos en manos del alfarero. Y aunque te rompas, aunque te quiebre, va a ser en sus manos. Y en sus manos Él te hace de nuevo. Y en sus manos vas a estar resistente. Miren lo que dice el punto número 3, es restauración. Jeremías 18:4 dice: la vasija se echó a perder en sus manos, y él volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. La vasija se arruinó, pero no se cayó del torno, no salió del taller. La vasija se arruinó, pero no abandonó su líder, no abandonó su tribu. La vasija se arruinó, pero no abandonó la oración. La vasija se arruinó, pero siguió en manos del alfarero. La vasija se arruinó, pero no salió del lugar que tenía que estar, y eran las manos del alfarero. Eso significa que el error no te saca del control de Dios. El alfarero no tiró el barro, el alfarero no tiró la vasija, el alfarero no desecha, el alfarero te vuelve a hacer nuevamente. El alfarero no te desprecia. No te desprecia por lo que son, no te desprecia por las macanas que nos mandamos, no nos desprecia porque nos hemos equivocado, no nos desprecia porque hemos mirado hacia atrás nuevamente, no nos desprecia por los errores que cometimos, no nos desprecia porque nos hemos roto nuevamente, sino que Él en sus manos vuelve a formarnos de nuevo. Él no va a tirarte, Él no va a desecharte, Él te da una nueva oportunidad y te dice: en mis manos te hago de nuevo. En mis manos puedo darte lo que nadie te da. Una nueva oportunidad. Dios no descarta, sino que trabaja con rediseños. Restauración no es volver atrás, es volver a empezar con mayor intención. No sé cuántos necesitan una restauración. ¿Cuántos fueron dañados en su ministerio? ¿Cuántos fueron dañados en su familia? ¿Cuántos fueron dañados por sus hijos?
¿Cuántos fueron dañados por sus padres? ¿Cuántos fueron abandonados? En sus manos Él puede hacerlo de nuevo. Él puede sanar tu corazón. Él puede darte dirección. Él puede hacerlo de nuevo. No sé por qué se desarmó en las manos del alfarero esa vasija. Pero sí sé que si no era perfecta para el uso que iba a tener, él iba a tener que volverla a hacer, así que prefirió desarmarla en sus manos. ¿Será que Dios tiene que desarmarnos en sus manos y volvernos a hacer de nuevo? Porque hay cosas que no están siendo el molde correcto que Él tiene para nosotros. Si sigo el proceso en sus manos, si sigo en sus manos, sigo en proceso. No nos corramos del proceso, sino que sigamos en sus manos. El cuarto es el uso. Y una de las cosas que me llamó la atención, que ayer lo compartía con el equipo de alabanza, es que el alfarero, de acuerdo a su uso, iba a darle la forma que necesitaba. Y en un palacio, en ese momento, había vasos de honra y vasos de deshonra. Había vasos que iban a ser utilizados por el rey y había vasos que iban a ser utilizados por aquellos que no eran nada. Así que esa vasija también era representativa del uso que iba a tener. Y como Dios no hace vasijas desechables, Él nos ha puesto en un lugar de honra para que seamos vasija de honra y sirvamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No sos cualquier vasija, no vas a ser una vasija desechada, no vas a ser una vasija que no sirve, no vas a ser una vasija que no sea reutilizable, sino que vas a ser una vasija que sirva al Rey, una vasija que esté en el mejor lugar, una vasija que esté en la mejor posición. Solo quiero decirte, iglesia, que debemos ser procesados para el uso correcto. Debemos ser procesados para estar en el lugar donde tenemos que estar. Por eso vamos a ser llamados en este tiempo a ser aquellas vasijas que sirvan al Rey. No sé cuántos quieran servir al Rey, pero a veces no es solo pedir. Él lo puede hacer igual. A veces no es solo pedir. A veces es decirle: Señor, me llamaste a tu reino, me llamaste a tu palacio, me llamaste a tu casa. ¿En qué puedo servirte? ¿Qué puedo hacer mientras restauras mi casa? ¿Qué puedo hacer mientras restauras mi familia? ¿Qué puedo hacer mientras sanás mi corazón? ¿Qué puedo hacer en tus manos mientras me quitas de aquellos lugares donde no tengo que estar? Mientras trabajás conmigo y puedo tener la fortaleza que necesito para dejar los vicios, para dejar los lugares que frecuento que lastiman a mi familia. Y ponerme en una posición de honra. Yo no tenía ningún valor para que ellos me pongan en una posición de honra. De hecho, no tenía nada para darle, ni siquiera para ofrendar. Me daba vergüenza hablar ante la gente, así que cuando me ponían a dar una palabra en algún encuentro, lo único que pensaba era: ¿para qué me pone? Pues yo me la agarraba con el pastor y la pastora. O sea, no hay otra persona que me ponen a mí. Hasta que pude oír la voz de Dios. Y aprendí que Él
honra a los que le honran. Y los que deshonran, deshonra. Yo no sabía mucho de la palabra de Dios. Yo no sabía mucho de la Biblia, ni tenía aprendidos de memoria ningún versículo. Pero honraba a Dios. Honraba a Dios con mi actitud. Honraba a Dios con mi oración. Honraba a Dios limpiando la iglesia de punta a punta, sin pedir nada, sin quejarme, sin nada, porque solamente quería honrar a aquel que me había escogido, aquel quien me había levantado cuando todos me habían desechado. Y Dios me dijo, te pongo ahí porque yo quiero. Así que quizás hoy estás sentado ahí, pero mañana estés predicando acá. Quizás hoy estés sentado ahí y mañana estés cantando acá. Porque no depende de mí, depende de tu honra y de lo que vos quieras hacer para Dios. Y Él te va a posicionar en el lugar que Él tiene para vos, de acuerdo a los planes que Él tiene para vos. Porque Dios honra a los que le honran. Porque Dios busca a los que le buscan. Y quizás está pensando, yo no sirvo para nada, no tengo nada, no conozco nada. Y Dios lo único que está pensando es, ay, a este cuando lo moldee y le dé la forma correcta, va a ser aquel predicador, va a ser aquel orador, va a ser aquel pastor que yo estoy formando, que yo estoy pensando. Y vos no lo pensabas. Pero Él teniéndote en sus manos, te está dando el molde correcto. No sé cuántos se dejan moldear por Dios. O cuántos dicen, Señor, ya no tengo más ganas de que me moldees. Pero seguís en sus manos. Y Él te sigue dando el molde correcto. Pero seguís en sus manos. Y Él no va a parar hasta que te dé lo que vos necesitas para encontrarte con el propósito de Dios. El propósito no se revela cuando Dios te forma, se revela cuando Dios te llena. ¿Sabe por qué? Porque las vasijas estaban siendo seleccionadas de acuerdo al uso que iban a tener y después iban a ser llenas. Hoy Dios quiere llenarte, sabiendo que con vos está haciendo la vasija que Él estaba esperando. ¿Cuántos necesitan ser llenos por Dios? ¿Cuántos necesitan que el Espíritu Santo entre tanto en el interior para sanarlo? Yo podía oír a algunos diciendo, no aguanto más. No quiero ser más así. No aguanto más con esta situación. No aguanto más con esta presión. Era Dios metiéndote en el fuego. A ver cómo reaccionás en el fuego. A ver cómo te moves en el fuego. A ver cómo resistís al fuego. Porque ahora quiero llenarte. Porque ahora quiero darte lo que nadie te dio. Porque había vacío en tu corazón. Y ese vacío lo quisiste llenar con todo. Lo quisiste llenar con tus hijos,
lo quisiste llenar con tu esposo, lo quisiste llenar con tu esposa, lo quisiste llenar con vicios, lo quisiste llenar con algún novio, con alguna novia, lo quisiste llenar con tu trabajo, lo quisiste llenar de alguna manera. Y hay vacíos que no se llenan absolutamente con nada, porque las vasijas que están preparadas para el servicio de Dios, las vasijas que están preparadas para el reino de Dios, se llenan solo con el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Por eso quiero invitarte a que puedas ponerte de pie. Y si querés cerrar tus ojos por un instante, que puedas cerrarlos y que puedas meterte en lo que Dios quiere hablarte hoy. Y que puedas sentirte que estás en sus manos. Sí, el torno duele. Sí, el proceso lastima. Aflige. Pensé que el vecino me había cortado la luz otra vez. Pero somos barros en la mano de Dios. Dice la palabra que del barro venimos, al barro vamos. Y del polvo vinimos, al polvo vamos. Y Él te está tomando en sus manos así como estás. Con dolores, con vicio, con enfermedad, con bronca. Él te está agarrando así como estás. Algunos con falta de perdón, algunos con la familia destruida. Él te está agarrando así como estás. A Él no le importa qué fuiste, pero sí le importa qué vas a hacer en sus manos. Ahí está Dios mostrándote todos tus enojos, todas tus broncas, todos los abandonos. Ahí está Dios mostrándote cómo estás. Pero pensate en sus manos, no lejos de sus manos. Pensate en su mano. Y quizás alguno dice, pero así como estoy, las personas me han desechado. Así como estoy, me han cerrado la puerta, porque no tuve nada que ofrecerle. Así como estoy, nadie me dio una oportunidad. Así como estoy, hay solamente vacío en mi corazón. Así como estoy, solamente me rodea la destrucción. Mas en sus manos empieza a moldearte para que seas la vasija que Él estaba esperando, la vasija que Él estaba formando, la vasija que Él estaba pensando. Él te pensó como una vasija de honra en su casa. Él te pensó como una vasija para entregarle aquellas cosas que Él tiene planificadas para vos. Él tiene en sus manos tu trabajo. Él tiene en sus manos tu familia. Él tiene en sus manos tus hijos. Él tiene
en sus manos tu propósito. Él tiene en sus manos la dirección que te va a dar. Solamente Él lo que te está diciendo: ponete en mis manos, que en mi torno te voy a dar la forma correcta. Porque en mi torno te voy a dar el molde que yo tengo pensado y planeado. Y quizás vos quisiste moverte en tu casa, quisiste moverte en la casa de Dios, quisiste moverte en tu trabajo de acuerdo a las facultades que vos tenías. Mas Dios hoy te dice: ya esas facultades no sirven si no están en mis manos, porque tendrán el valor correcto si yo le puedo dar el molde que tengo pensado para vos. Yo quiero invitarte a que te sientas en sus manos. El altar está abierto si quieren venir a llenarse. Si vos crees que algo tenés que llenar en tu corazón, si vos sabés que te tenés que meter en las manos de Dios, en los planes de Dios, si has perdido la dirección, si no sabes dónde correr, si no estás encontrando el